es la falta de estímulo sexual, ¿no? Que afecta tanto a varón como a mujer. Pero ya conforme vayáis viendo que se va desarrollando el webinario, donde más que hacer nos va a dar y donde más posibilidad de dar un consejo es en el varón que en la mujer. Ahora veréis por qué. No es por sexismo ni Dios me libre de eso, ni mucho menos, que yo tengo madre, hijas y esposa. Entonces, vamos allá. El tema de, a ver si puedo hacer compartir pantalla. Vale. A ver si me... Sí, perfecto. Mirad, la libido o la disfunción eréctil, ¿no? El tema del webinario de hoy. Entonces, ¿qué es la disfunción eréctil? La disfunción eréctil realmente es una falta de un problema de erección, un problema de que no puede haber una erección del pene. El órgano masculino del varón no tiene una erección. Os voy a desordenar la presentación, si me deja. Sí, os voy a desordenar la presentación, ¿no? Esto es un corte transversal de lo que es la anatomía del varón. Aquí tenemos el pene, aquí tenemos los testículos, aquí tenemos, como indica el puntero, la vejiga y aquí tenemos la próstata. Esto es un poco, esto es el pubis, el vientre con todas sus vísceras. Ya veis aquí cómo llega la espalda, el sacro, la rabadilla a esta zona. Esta es la zona del recto y aquí tenemos el órgano sexual del varón, ¿no? Este órgano sexual del varón se compone básicamente cuando hacemos un corte del pene, vemos unas estructuras muy determinadas. Vemos dos cosas que se llaman cuerpo cavernoso. ¿Veis? Esto es el pene, pero lo hemos cortado. Vemos dos estructuras que se llaman cuerpos cavernosos y vemos una cosa en la parte inferior que se llama cuerpo esponjoso. Pues bien, el cuerpo esponjoso es por donde va la uretra, que la uretra es lo que comunica la vejiga al exterior del cuerpo, por donde sale la orina. Entonces, tiene un cuerpo esponjoso que su nombre indica es una pequeña protección para la uretra, para que no haya golpes, para que no se estropee cuando realizamos el acto marital, ¿no? Y luego tenemos los cuerpos cavernosos, que esto realmente es una auténtica estructura hidráulica. Los cuerpos cavernosos tienen unas arterias centrales, que es por donde penetra la sangre y donde se hinchan. Entonces, los cuerpos cavernosos, como veis, este corte, y aquí lo veis más claro, son un montón de huecos, los cuerpos cavernosos, y una arteria central, que es la arteria, la arteria que veis aquí, cuando va a ocurrir la erección, afluye un montón de sangre por estas arterias centrales de los cuerpos cavernosos, entonces se hinchan de líquido todos estos huecos, se hinchan de sangre todos estos huecos que hay en el cuerpo cavernoso, por eso se llama cuerpo cavernoso, porque es como una caverna, porque tiene muchos recovecos y muchos sitios donde penetra el líquido y conforme más penetra el líquido a presión, pues va aumentando el tamaño del pene. Y luego tenemos, en el entorno periférico tenemos unas venas, que en un principio cuando el pene está en condiciones normales, pues entra sangre por la arteria central y se va drenando esa sangre de todo el cuerpo cavernoso a través de estas venas que están abiertas. Pero ¿qué pasa? Cuando entra mucha sangre en el cuerpo cavernoso, aumenta la presión del cuerpo cavernoso y estas venas están comprimidas, con lo cual no puede salir la sangre a través de las venas y no puede drenar el pene. Ahí tenemos la erección del pene, ¿no? Por eso, cuando he comentado al principio que es un sistema hidráulico, me refiero a eso. Es un sistema hidráulico de los cuerpos cavernosos y de sus arterias centrales. Quizás sea un poquito técnico lo que os estoy comentando, pero es que es básico para entender cuál es el problema de la falta de libido y la disfunción eréctil, la falta de erección. ¿Por qué? Porque nosotros podemos apoyar con nuestro consejo en este sentido y podemos tener bastante éxito con el consejo que vamos a dar, ¿no? Entonces, aquí lo que interviene en toda la erección es los vasos sanguíneos. Ya hemos visto cómo está en la arteria central, todas estas oquedades que son huecos donde se acumula la sangre y cómo están las venas que sacan al exterior del pene, cómo drenan esta sangre cuando ya cede la erección, ¿no? Entonces, en este sistema hidráulico intervienen los vasos sanguíneos, intervienen también los nervios. ¿Por qué?
porque la orden de vasodilatación, de aumento de flujo sanguíneo en esta arteria central para que se acumule en los cuerpos cavernosos, va mediada por el nervio, por los nervios, que también se puede lesionar el nervio y puede haber una alteración de la orden que manda nuestro cerebro al pene para que se produzca esta dilatación. Evidentemente, depende de hormonas, ¿no? Esto tanto en la mujer como en el hombre, pero sobre todo en el hombre es donde ese estímulo sexual, esa libido, depende más de la carga hormonal, como ahora vamos a ver en detalle. Y luego, por supuesto, depende del cerebro, que el cerebro depende sobre todo más en la falta de libido, de estímulo sexual en la mujer, va más mediado por el tema emocional, sistema nervioso, campo emocional, que en el varón. El varón por eso es más grutural. Nosotros siempre somos más animales, más gruturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene su importancia, evidentemente, como vamos a ver, pero más hay otros estímulos más físicos, más terrenales que hacen que se estimule, ¿no? Esta orden, ¿no? Para generar este acúmulo de sangre. Pero quedaros un poquito con la anatomía, que me imagino que la habéis visto 1000 veces en 1000 sitios, pero esta estructura interna, ¿no? Como de lo que depende el mecanismo de reacción, depende de esas arterias y esas venas que están en el pene. Ya está. Entonces, cuanto más presión mete la sangre, cuanto más cantidad de sangre entre por esta arteria central, más se comprimen las venas que tienen que drenar esta sangre y más dificultad de que drene. Cuando cesa el estímulo nervioso para esa dilatación de la arteria central, entonces ya esta sangre es drenada por las venas y viene la pérdida de esa erección, ¿no? Eso es el mecanismo de la erección. ¿De qué depende? Vale, depende, hay dos formas con las cuales se puede actuar sobre el mecanismo de la erección. En primer lugar, el sistema nervioso central, a través del hipotálamo. ¿Qué es esto? El hipotálamo, cuando hemos hablado de la memoria, porque el hipotálamo también influye en lo que es la memoria, el Alzheimer y demás, pero tiene muchas funciones, ¿no? El hipotálamo es una estructura del sistema nervioso central muy chiquitita, pero que tiene muchas funciones en el sistema nervioso central. Y una de ellos es la de cuando tú percibes una imagen. Por ejemplo, una imagen erótica, una imagen, o al menos que para ti tenga carga erótica, que eso es muy relativo. Porque las cosas no son como son, sino como tú miras que son, como tú crees que son, ¿no? Cuando tú percibes una caricia, cuando tú recibes un olor que te retrae a una situación que tú asocias a una carga erótica, a una carga libidinosa, ¿no? O tienes un recuerdo de una situación en la que ha habido una excitación sexual. Entonces el hipotálamo manda una orden, unas señales eléctricas de excitación sexual que bajan por todo lo que es la médula espinal hasta los nervios de la pelvis. Entonces, esa orden en los nervios de la pelvis mandan una orden de vasodilatación a esa arteria central de los cuerpos cavernosos. Ese es un mecanismo. Ese es un mecanismo del sistema nervioso central. Y luego hay otro mecanismo, pues un poquito más terrenal, ¿no? Un poquito más orgánico, que es el estímulo sobre los órganos sexuales. Entonces tú, una caricia sobre los órganos sexuales, tanto en la mujer como en el varón, indistintamente, el otro también en la mujer y en el varón, una caricia en los órganos sexuales, por ejemplo, cuando se inicia un acto de masturbación o cuando hay un acercamiento, hay una caricia a los órganos sexuales. Entonces también esta caricia a través del nervio pudendo, que es el nervio que se encarga de mandar las órdenes a toda la zona genital, tanto en la mujer como en el varón. ¿Veis aquí? Cuando señalo con el puntero del ratón, aquí está el nervio pudendo. ¿Cómo este nervio pudendo conecta las órdenes que vienen del sacro, que es de la columna vertebral, que estaría aquí encima, cómo conecta con todo el entramado neurológico y nervioso de toda la zona genital, ¿no? Entonces, cuando hay una estimulación directa sobre los órganos genitales, hay una acción sobre el nervio pudendo y este nervio pudendo hay un circuito pequeño periférico, estimula el mecanismo de la erección, es decir, manda una orden de vasodilatación. Pero tanto, y es muy importante esto, tanto el estímulo que viene del sistema nervioso central a través del hipotálamo, que provoca una orden de vasodilatación, como el estímulo genital que se circuita en el nervio pudendo generando esta orden de vasodilatación, esta orden de vasodilatación produce un aumento de la producción de óxido nítrico, que yo no sé si recordáis, cuando nosotros hemos hablado de
de la patología cardiocirculatoria, cómo el óxido nítrico era un producto que se produce en el endotelio, es decir, la parte que cubre el interior de las arterias y provoca una vasodilatación. Es muy importante esto, ¿no? Entonces, esa orden neurológica aumenta en el endotelio vascular la producción de óxido nítrico que provoca la vasodilatación. Insisto, ya sé que es un poquito técnico, sé que me estáis diciendo qué coñazo, ahora viene lo bueno, ¿eh? Qué coñazo me está metiendo Miguel y tal, pero es que es necesario para que entendáis por qué el consejo puede ser provechoso cuando nosotros lo demos, ¿no? Porque no me quiero limitar a decir esto vale para esto, no. Quiero que entendáis en cierto modo por qué vale para eso, ¿no? Eso es importante. Entonces, ahora entramos en lo que es la disfunción eréctil, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Una vez que hemos visto el mecanismo de acción. La disfunción eréctil, que ahora ya ha habido un poquito lo bueno, es la dificultad para conseguir o mantener una erección que permita mantener relaciones sexuales satisfactorias. Es decir, una erección que nos permita mantener relaciones, un acto marital. Vale. Esto, claro, esa disfunción eréctil es algo que aumenta con la edad. O sea, la pérdida de la función de la erección a mayor edad, más dificultad de mantener una erección firme, lógico, como también a mayor edad hay más dificultad de mantener otras funciones orgánicas, ¿no? Lo mismo que la erección puede ser la función digestiva, puede ser la función mental, puede ser la función articular. Eso es una cosa lógica. De hecho, las cifras, estamos hablando de estudios estadísticos de que de 40 a 70 años, pues el 60% de los varones ya, ojo, ya empieza a tener alguna cuestión de por medio, ¿no? Ya empieza a tener algún problemita con respecto a la disfunción eréctil, más o menos. Pero a partir de los 70 años, el 77% de los varones ya tienen problemas de disfunción eréctil, ¿no? Ya veis cómo va aumentando de forma progresiva. Claro, que hablamos de que el 77% puede tener problemas de disfunción eréctil, no es que no funcione la erección, sino que puedes tener en mayor o menor medida esos problemas de erección, ¿no? Y evidentemente hay ahí 23% de personas mayores de 70 años que pueden tener relaciones totalmente satisfactorias, sin ningún problema, como si fuera un chaval de 50 años. Eso nos indican estos porcentajes. ¿De qué depende? Ahora vamos a ver de qué depende. Porque está en lo que nosotros hagamos con nuestra vida, como todo, para que funcione mejor o funcione peor, para que tengamos más conservada esta función o menos conservada, ¿no? Cuando hemos hablado de hormonas, la hormona reina con respecto a la disfunción eréctil y la libido es la testosterona. La testosterona es la hormona, por ejemplo, que en el varón hace que se desarrollen los caracteres secundarios. Por ejemplo, un niño es niño hasta que no empieza a tener vello púbico, no empieza a tener el vello axilar, hasta que no empieza a echar ya masa muscular, hasta que no empieza a desarrollar los caracteres secundarios de los órganos sexuales. Aumenta el tamaño del pene, aumenta la consistencia de los testículos. Entonces, ¿esto de qué depende? Depende del aumento progresivo de testosterona. Que la producción de testosterona es máxima cuando se tiene 20 años. Y fijaros, esto va en relación a la capacidad reproductiva del ser humano. También tened en cuenta una cosa, que independientemente de la trascendencia que puede tener el ser humano o no trascendencia, el ser humano es un animal, somos animales. Entonces, como animales tenemos una función en la Tierra biológica, no hablo ya de la trascendencia. Tenemos una función biológica y esa función biológica es la reproducción y la perpetuación de la especie, como animales, como animales. Entonces, claro, ¿cuándo es el momento más óptimo para mantener la reproducción, el acto de la reproducción, la cría, el desarrollo de los críos y el mantenimiento de la especie? Cuando tienes 20 años, de 20 a 30 años es cuando más hábil estás con todas las funciones del organismo. De 20 a 30 años el cuerpo está pletórico. Entonces el nivel de testosterona es máximo. A partir de esa edad, ya veis aquí la foto que os he puesto, va decreciendo. Va a cada vez a menos, hasta que con 80 años, pues igual tenemos un 20% de testosterona o menos de la que teníamos cuando teníamos 30 años. Insisto, esta hormona es fundamental para la testosterona, pero también es fundamental para la mujer. Esto es para el varón y para la mujer, la testosterona, pero tiene muchísimo aspecto específico para el varón, porque es una hormona específica del varón. ¿Cómo podemos identificar que una persona tiene niveles bajos de testosterona?
Bueno, hay varios elementos, ¿no? Hay varios elementos, pero que no son patognomónicos, es decir, que no son específicos de una carencia de testosterona. Por ejemplo, lo primero que podemos empezar a pensar que igual tenemos niveles bajos de testosterona es una falta de libido. Una falta de estímulo de libido, perdón, una falta de estímulo y deseo sexual. A veces se acompaña con un aumento de peso, sobre todo un aumento de grasa corporal, que veis que es lo que pasa con el paso de los años. Hay una disminución del vello, sobre todo empieza a disminuir el vello púbico, que es el que depende más de los niveles de testosterona. Claro, yo como médico he visto a personas mayores, personas igual de 60, 70 años, la zona genital, así como cuando eres joven tienes un hirsutismo grande, una cantidad de vello en la zona genital, cuando tienes 60, 70 años va disminuyendo, se aclara mucho el vello. ¿Por qué? Por esa falta de testosterona, porque es un vello testosterono-dependiente. Entonces, hay una debilidad muscular, hay un más cansancio, más tendencia al cansancio. No significa que todo el que tenga cansancio tenga falta de testosterona, a ver si me entendéis. Porque puede ser por una anemia, porque puede ser por un problema emocional, porque puede ser porque no comas, o todo el que tenga debilidad muscular es por una falta de testosterona. Pero es el conjunto de estos pequeños síntomas que voy comentando que cuando tienes varios de estos, pues igual puedes valorar que puedes tener una disminución de testosterona y depende de la edad que tengas, igual tienes que acudir al médico para que te haga una analítica en sangre de testosterona, porque si eres demasiado joven y tienes valores muy jóvenes y eres valores muy bajos, pues igual puede haber un problema, que es subsanable, ¿no? Hay menor resistencia al estrés, hay más cambios de humor. A nivel de caracteres secundarios genitales, los testículos se hacen más pequeños, se hacen más blandos, se quedan más colgando los testículos, no están tan tersos y hay una peor calidad del esperma, que eso es uno de los grandes problemas de hoy en día con respecto a la reproducción, que antes era el 80% de los problemas de concepción de la mujer y el 20% de varón, y ya estamos hablando de un 50% problemas de varón y un 50% problemas de la mujer, ¿no? Estadísticamente. Entonces, cuando ocurren varios o muchos síntomas de estos que estoy describiendo, pues igual ya podrías sospechar de que hay una pequeña carencia de testosterona que es identificable en todo momento con una analítica, ¿no? Que vuestra médica o vuestro médico cabecera os la puede realizar. Pero que sepáis que no todo es testosterona. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. Fijaros, los valores normales para mantener una sexualidad activa en el varón oscilan de 250 a 750 nanogramos por decilitro de sangre. ¿Qué significa esto? Que una persona con 250 miligramos de testosterona puede tener una sexualidad activa y otra persona necesita 750 nanogramos de testosterona para mantener esa sexualidad activa. Significa que hay algo más, aparte de testosterona, que también está influyendo en la sexualidad activa. Insisto, que no todo es testosterona. Eso depende de cada persona. Y ojo con los aportes de testosterona, que eso sí que es importante incidir, porque claro, estamos hablando, oye, falta de líbido, yo tengo baja de testosterona, sospecho que tengo niveles bajos de testosterona, tengo una falta de lípido, quiero tener una sexualidad activa, una vida sexual activa porque aún considero que soy capaz de mantener y quiero y me da la gana, ¿no? Entonces, oye, pues voy al médico, el médico te saca los valores de testosterona bajos, pero dice, esos valores son bajos, pero son los propios para tu edad. Pero tú puedes caer en el riesgo de decir, yo me voy a poner testosterona, porque el mercado negro se vende testosterona. De hecho, en los mercados, hay muchos gimnasios que se venden bajo manga, gimnasios con pocos escrúpulos, ojo. No todos los gimnasios, que venden testosterona en el mercado negro, que tú te pinchas directamente en la musculatura y echas una musculatura de whey, echas unos brazos y unos tórax y tal de whey. Eso es, ¿por qué? Porque la testosterona, como he comentado antes, influye en la debilidad, influye en el cansancio, falta de testosterona, influye en la masa muscular también. Pero ojo con esto porque, fijaros, hay muchos estudios, pero hay un riesgo 4 veces mayor de tener accidentes cerebrovasculares. Igual por una tontería que se puede subsanar con un modus vivendi adecuado, como vamos a ver ahora, pues igual con esto puedes subsanar eso que te falta aparte, porque insisto, no todo es testosterona, ese extra que te hace falta sin necesidad de recurrir a ese aporte de testosterona que te puede ocasionar tantos problemas, sobre todo problemas con la primera causa de muerte que tenemos hoy en día, que es el accidente cerebrovascular, ¿no? Otras hormonas son
que influyen en la dinámica sexual es la oxitocina, que es la hormona del afecto, la hormona de la afectividad. Es la hormona que, por ejemplo, cuando una mamá va a dar a luz, el médico te pincha para aumentar las contracciones uterinas para que puedas expulsar en tiempo y forma el feto. También influye la hormona, la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Esta hormona actúa tanto a nivel físico como en el campo emocional. No solo ya en la estructura del pene, la vasodilatación y tal, físicamente, sino en el estímulo del sistema nervioso central. La hormona de crecimiento es muy importante e influye, cuando hablamos de erección, en la duración del tiempo de erección, en el volumen del pene cuando tiene la erección y en la firmeza de esa erección. Importante para mantener una vida sexual activa, el tener una buena y un mantenimiento de una buena erección. Y luego tenemos, lo saco a colación porque también tiene mucha prensa, pero es infundada, ¿no? La dehidroepiandrostendiona, ¿no? La DEA. La DEA digo que tiene buena prensa porque en Estados Unidos se ha puesto de moda la DEA, la dehidroepiandrostendiona, como para mantener la eterna juventud. Es un error. Ese es un mito. Sí que influye más en las mujeres posmenopáusicas. En las mujeres posmenopáusicas, la dihidroepiandrostendiona sí que puede tener un papel, puede jugar un papel, pero en el varón muy poquito con lo que respecta a la vasodilatación, ¿no? Y luego, y ojo también, os digo, con los aportes de la DEA, de la dihidroepiandrostendiona, porque aumenta el riesgo de cáncer prostático en el varón. Ojo, ojo. Y disminuye encima el colesterol bueno, con lo cual también estamos aumentando el riesgo cardiovascular. Y lo que yo digo, con respecto al varón, ¿no? En la mujer, cuando llega la menopausia, se pierden los estrógenos. Muy bien. ¿Qué se hacía antes cuando se perdían los estrógenos? El médico aportaba pastillas por estrógenos, ponía inyecciones de estrógenos o ponía parches de estrógenos. ¿Pero qué pasa? Que se ha visto que esos parches de estrógenos, esas pastillas o esas inyecciones de estrógenos, cuando se ponen, cuando ha venido la menopausia, para evitar los trastornos de la menopausia, aumenta el riesgo de cáncer de pecho, aumenta el riesgo de cáncer de útero, aumenta el riesgo de cáncer de ovarios en la mujer. Entonces, estamos viendo que es malo el aporte de una hormona fuera de una situación que hace falta aportar esa hormona. O sea, cuando ya tu cuerpo va perdiendo la capacidad de producción de esa hormona, en la mujer está perjudicando que metamos esa hormona extra. Entonces, en el hombre es que ocurre lo mismo. Si nuestro cuerpo va de forma paulatina perdiendo la testosterona y la dihidroepiandrostendiona, el problema cuando metemos de fuera solo nos vamos a llevar efectos secundarios, riesgo de cáncer prostático, riesgo de accidentes cardiovasculares muy disparados, muy acentuados, ¿eh? O sea que ojo a esto, ¿no? Eso con respecto a las hormonas. Entonces ya hemos visto el funcionamiento de la disfunción eréctil, cómo funciona el pene en la erección, qué es la disfunción eréctil, qué influye en esa disfunción eréctil. Ahora vamos a ver qué está en nuestra mano evitar para prevenir, aparte de luchar contra la senectud, porque eso los años pasan, ¿qué podemos hacer para evitar esa disfunción eréctil? Porque hay mucho que nosotros podemos hacer. Hay muchas situaciones en las que podemos evitar. Y hay muchos consejos que podemos dar en personas que tienen disfunción eréctil y falta de libido, ¿eh? Entonces, que sepáis que la función sexual es una función de lujo. Se puede prescindir totalmente de ella. Nuestro cuerpo puede prescindir totalmente de ella. Es un acto, es una función que permite la perpetuación de la especie de los 20 a los 30 años. Esa es nuestra biología y ¡prao! Punto. Eso es la función sexual. ¿Qué pasa? Que antes, cuando el hombre era neandertal, pues a los 30 años moría. Y cuando uno llegaba a los 40 años era un viejo decrépito. Hablo de hace 10.000 años, cuando el hombre vivía en las cavernas. Entonces, pero ya había cumplido su función sexual, había cumplido la función de mantenimiento de especie. Entonces, hoy en día, pues tenemos una salud que podemos alcanzar 100 años sin ningún tipo de problema. Cada vez hay más personas centenarias y personas con 100 años y con calidad de vida. Entonces, claro, pero una vez que hemos cumplido la función sexual, ya es una función de lujo, una vez que hemos reproducido y mantenido la especie. Con lo cual, el cuerpo está programado para poder prescindir de esa función si necesita ahorrar energía. ¿Para qué? Para recuperarse de otras patologías. Entonces, ¿a dónde vamos siempre? ¿A dónde vamos? Vamos a la clave para conservar una buena sexualidad, que es
un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable que nos evite enfermedades. Entonces, ¿a dónde estamos cuando hablo de todas las patologías? ¿A dónde llego siempre? A un hábito sano, a cuidarse, a cuidar la salud, a vivir acorde a la naturaleza y vivir de acorde a nuestra genética. Acabamos siempre yendo a lo mismo. Pero es que, encima, nosotros, en el laboratorio, lo que tenemos son productos que nos ayudan precisamente a eso, a mantener un normal estado de salud. O sea, no son productos pone parches la mayor parte de ellos, aunque alguno vale para poner parches. Pero si nosotros tomamos con un consejo cabal nuestro aloe, nuestro omega, nuestra historia, entonces lo único que vamos a conseguir es esto, es tener un estilo de vida saludable evitando enfermedades. Por eso son productos que no actúan a corto de forma inmediata, sino que actúan a medio largo plazo. Ahí es cuando se empieza a ver los beneficios del aporte, del consejo que nosotros vamos a dar con los productos del LR a nuestros allegados, nuestros seres queridos, nuestras socias, nuestros socios, parceiros, parceiras o la gente que nos rodea, que queremos darles un consejo saludable. Pero que eso va en consonancia con todas las patologías. La clave para conservar una buena sexualidad, la clave para conservar un buen estado cardiovascular, la clave para conservar una buena función neurológica, la clave para conservar una buena función articular está en un estilo de vida saludable que evite las enfermedades. Fijaros el campo que tenemos de consejo con los productos de LR. Sobrepeso. Vamos a entrar en detalles que tenemos que evitar si queremos conseguir una buena sexualidad. Si no queremos ser unas personas que no funcionemos sexualmente antes de tiempo. Porque evidentemente ya hemos visto que a los 80 vamos a tener más dificultades, aunque aún se puede funcionar correctamente, pero vamos a tener más dificultades que a los 20 años, ¿no? Ojo al dato, 80% de los varones que tienen dificultad de erección tienen sobrepeso. Ojo al dato. ¿Con qué estamos hablando con el sobrepeso? Hemos dicho que la erección es un tema de flujo sanguíneo al pene, aporte de sangre al pene, sistema hidráulico. Entonces, si nosotros entorpecemos el flujo de sangre al pene, evidentemente no va a llegar sangre con alegría y no vamos a tener una erección correcta. Todo lo que impida el flujo de sangre al pene entorpece la erección. Y claro, estamos hablando, fijaros, la imagen exagerada, que he puesto porque es exagerada, de este señor. Tiene un gran vientre. Ese gran vientre tiene una gran faja abdominal. Tiene una grasa visceral baja que está mecánicamente obstruyendo el paso de la sangre al pene. Entonces, claro, por eso es la cifra que el 80% de los varones con disfunción eréctil tienen sobrepeso. ¿Qué podemos hacer con el consejo? ¿Qué consejo podemos dar? Todos sabéis cómo funciona nuestro plan 28 días para el sobrepeso. Entonces, claro, una persona que te venga pidiendo consejo para decir, oye, mira, yo es que te lo dirán con mucha vergüenza, pero al final te lo dicen si tiene un mínimo de confianza. Yo tengo un problema de erección y le veis que tiene un sobrepeso, lo primero que tienes que hacer es decir, plan 28 días, porque ya no solo es que vas a mejorar el sobrepeso, vas a mejorar el azúcar, vas a mejorar sus huesos, vas a mejorar su tema cardiovascular, vas a mejorar su tema neurológico, vas a mejorar toda esa persona. El mejor consejo que podemos dar a un sobrepeso es hacer un plan 28 días. Porque ya no solo estamos quitando el entorpecimiento físico al flujo sanguíneo al pene, sino que también estamos mejorando la salud cardiovascular y el tema del azúcar, que también influye determinantemente en la disfunción eréctil. La disfunción, de hecho, cuando hablamos de problemas cardiovasculares, ya sabéis lo que es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es cuando se empieza a depositar, como veis aquí en la fotografía, en el dibujo, perdón, cómo se empieza a depositar grasa en las arterias y entonces se disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la posibilidad de esa bacteria, de esa arteria, de dilatarse, de aumentar de tamaño para que llegue más sangre, en este caso al pene, o a cualquier parte del cuerpo, al corazón, a la cabeza, al músculo, me da igual. Eso es una arteriosclerosis. Claro, la arteriosclerosis afecta primero a las pequeñas arterias y luego afecta a las grandes arterias. Por eso, como aquí os indico, cuando una persona tiene disfunción eréctil, los estudios científicos nos están avisando que nos puede estar avisando de un problema cardiovascular. Es decir, que
nos hablan los estudios de que hay un 43% mayor de riesgo cardiovascular en los 10 años siguientes a los que tú has empezado con la disfunción eréctil, que es el primer aviso de un problema cardiovascular, una disfunción eréctil. Porque la arteriosclerosis, insisto, primero afecta a las pequeñas arterias y luego afecta a las grandes arterias del corazón o del cerebro, que son palabras mayores cuando hablamos de una disfunción eréctil, de lo que podemos prevenir. Y esto prevenimos también actuando sobre el sobrepeso. Y lo prevenimos actuando con un consejo de omega 3, por ejemplo. Ahora vamos a ver, ¿no? Diabetes. El azúcar también influye determinantemente sobre la disfunción eréctil. Determinantemente. Los diabéticos son más propensos a sufrir problemas de erección. Entonces, una disfunción eréctil, por ejemplo, en personas no diabéticas, el 12% tiene disfunción eréctil. En los diabéticos, el 44%. ¿Por qué? Porque el azúcar en exceso afecta a las arterias y afecta a los nervios. Entonces, hemos dicho que este mecanismo de hidráulico depende de los nervios, pero también depende de los vasos sanguíneos, aparte de las hormonas que hemos visto y del estímulo emocional, ¿no? Que ahora lo vamos a entrar. Entonces, claro, cuando estamos hablando aquí que afecta a arterias y afecta a nervios, estamos tocando el 50% de las causas de los elementos que influyen en una erección. Fijaros las complicaciones de la diabetes, y afecta al riñón, afecta al cerebro, afecta al corazón, pero afecta tanto a neuropatía periférica, provoca problemas de nervios periféricos, como es el pene, y provoca también arteriopatía periférica, a las arterias periféricas, a las pequeñas arterias afecta primero. Y el tener diabetes, sobre todo esa diabetes mellitus tipo 2, no ya hablo de la insulino dependiente, que nosotros no podemos hacer nada sobre ella prácticamente, pero sí sobre la diabetes tipo 2, que depende en gran medida, depende del sobrepeso. Porque el sobrepeso hace una resistencia a la insulina. Insisto, está en nuestra mano bajar de peso y actuar sobre los problemas cardiovasculares que nos conlleva el sobrepeso y sobre los problemas diabéticos que nos conlleva el sobrepeso, generando en este caso una disfunción eréctil. Otro tema, el campo emocional. El campo emocional es un San Benito, es el tercer pilar que influye en la disfunción eréctil o en el mecanismo de la erección en el varón. Y aquí sí que está la mujer. Aquí influye directamente en la mujer el campo emocional, ¿no? La dimensión psicológica, que disminuye el deseo, que disminuye la libido debido a un mal estado de ánimo. De hecho, el 65% de los varones con depresión tiene disfunción eréctil. Ya veis que las cifras son para pensárselo, ¿no? De hecho, cuando hay una depresión, dependiendo de la intensidad y el grado de la depresión, pues hay una erección más lenta y además hay mucha más dificultad de llegar al éxtasis, de llegar al orgasmo. Entonces, aquí sí que podemos hacer un consejo, hemos hablado muchas veces, no somos la varita mágica del mago Merlín, pero sí podemos dar un consejo con nuestras cositas para paliar, para minar, para mejorar esa depresión, junto con ya la prescripción que le puede hacer su médica o su médico de atención primaria o su psiquiatra de especialidades, ¿no? Entonces, muchas veces dices, ¿cómo diferencio yo una disfunción eréctil o una falta de libido que sea psicológica de una física? Pues mira, yo os pongo aquí 4 razones, o sea, 4 puntos a tener en cuenta. Cuando tenemos una libido, una falta de apetito sexual o en el varón, una disfunción eréctil psicológica, viene de golpe, viene de forma brusca. Cuando es física, cuando depende o de un sobrepeso, depende de un atasco arterial por una arteriosclerosis, depende de una lesión neurológica por una diabetes, es de forma progresiva, no viene de la noche a la mañana. Si viene de la noche a la mañana una disfunción eréctil o una falta de libido, el origen muy posiblemente esté aquí. El campo emocional, campo psicológico, dimensión psicológica. Si por ejemplo, el varón tiene erecciones nocturnas, evidentemente la causa de esa disfunción es psicológica, porque cuando hay un problema físico no hay erecciones ni por la noche ni de día, porque el problema es físico, es un problema mecánico. Entonces, si tú crees que tienes un problema tal, pero por la noche te levantas con una erección de 1000 pares de puñetas, que la sábana se levanta medio metro para arriba, dices, rayos, el problema de eso es psicológico. Luego, cuando viene
sobre todo de forma repentina y en una relación estable, hay mucho porcentaje de posibilidades que sea psicológica. En cambio, la física viene con tu pareja estable y viene con las parejas nuevas. O por las circunstancias que sean que tú catas o pruebas o tal, tanto varón como mujer, incluso estamos hablando de libido. ¿Por qué? Porque muchas veces te hartas, ahora vamos a ver cuando hablemos de la libido en la mujer, te hartas, estás harto, ¿no? Entonces, la monotonía, la rutina, la falta de estímulo, las broncas maritales, el aguantar el estrés del día a día, pues entonces eso conlleva que una relación estable al final haces que tu pareja pues sea casi tu compañero o compañero de cuarto, ¿no? De piso, más que tu pareja realmente, ¿no? En cambio, cuando tú oye, pues por lo que sea, rayos, estás flirteando con otra persona y esto funciona, tienes un deseo sexual, un líbido exacerbado o una erección, joder, pues entonces no es físico. Y luego, evidentemente, cuando tú tienes una erección ante estímulos no sexuales, la causa es psicológica. La física, insisto, no. Ante ningún estímulo vas a tener tú una erección. Luego, otro tema importante es el prostatismo en los varones. La próstata es un órgano, ya lo veis dónde está. Mirad, eso es la vejiga, otra vez el diagrama de antes, la imagen de antes. Está la vejiga, está la próstata que rodea como un anillo a la vejiga, a la uretra, que sale la uretra y llega a través del pene al exterior, cubierta por el cuerpo esponjoso. Entonces, cuando hay un aumento del tamaño de la próstata, fijaros aquí la imagen, veis el antes y el después, entonces hay una compresión de la uretra y esto también evidentemente tiene una repercusión directa en la erección del varón. La función de la próstata es colaborar en la producción de esperma, en el alimento del esperma, ¿no? El líquido seminal se produce en la próstata, que es como va vinculizado el esperma hasta el óvulo, ¿no? Entonces, claro, a mayor hipertrofia prostática benigna, es decir, o mayor aumento de tamaño de la próstata, más graves son las disfunciones eréctiles en el varón. La medicación, un tema muy importante, la medicación. El 25% de la pérdida de libido, tanto en el varón como en la mujer, es debida a la medicación, más en el varón, porque el tema del varón es más físico, insisto, hay más compromiso orgánico, como veis, el pene, el cuerpo cavernoso, las venas, el nervio pudendo, influyendo ahí. Entonces, ahí influye más, ¿no? Pero un 25% de la pérdida de libido es debida a esto, a la medicación. Las estatinas disminuyen, que son los medicamentos para bajar el colesterol, ojo al dato, disminuyen la disfunción eréctil en un 70%. Pierdes calidad de erección y pierdes aguante y pierdes ganas también de erección. Antidepresivos y ansiolíticos, ¿por qué? Porque están actuando sobre la serotonina, que es clave para el ánimo y para la sexualidad. Los antihipertensivos, muchos betabloqueantes, fármacos para tratar la próstata como la finasterida o para tratar la caída de pelo como la finasterida. Son elementos que influyen también determinantemente en la pérdida de líbido y la pérdida y a generar una disfunción eréctil. Pero ojo, cuando dejes estos medicamentos, primero, que no hay que dejarlos porque sí, sino bajo un consejo médico. Cuando dejas estos medicamentos, no se recupera el líbido de la noche a la mañana, a la ancha es Castilla. No, pues puede tardar semanas en recuperar, ¿eh? No es inmediato la recuperación. Es recuperable, pero no es inmediato. Luego, el tabaquismo. Que sepáis que si vuestra pareja, tanto femenina como masculina, es fumador, va a tener menos libido, menos estímulo sexual y sobre todo cuando hablamos del varón, la disfunción eréctil va a ser más acentuada. Los fumadores tienen mayor disfunción eréctil. Los fumadores tienen peor calidad de erección. A mayor tiempo fumando, más grave es la disfunción eréctil en el varón. Y eso, ¿sabéis por qué? Porque cuando inhalas, metes monóxido de carbono, que tiene el efecto contrario al óxido nítrico. Se produce una vasoconstricción. Entonces ya hemos dicho que los cuerpos cavernosos, para tener una buena erección, tienen que tener una buena vasodilatación. En cambio, el tabaco nos está matando esa vasodilatación. Está produciendo el efecto contrario. Eso es cierto que cuando tú dejas de fumar, a no mucho tiempo, recuperas rápidamente ese influjo malo sobre la disfunción eréctil. Recuperas tu capacidad de erección
de acorde a los otros elementos que estamos hablando. Si tienes evidentemente sobrepeso, pues será peor y tal. Pero claro, imaginaos la persona, es que normalmente una persona con sobrepeso, con problemas cardiovasculares, con diabetes y encima fumador, pues me diréis cómo esta persona va a tener un estímulo sexual. Es que ni con una grúa. Ojo al dato, que esto, lo que estamos comentando es reversible. Lo que estamos comentando está en nuestra mano la posibilidad de mejorar esto. Y claro, como se dice el refrán tan castellano, sarna con gusto no pica, aunque mortifica. Es decir, si tú te quejas de que tienes una disfunción eréctil, una pérdida de libido, pero tienes un sobrepeso a sabiendas que te perjudica, fumas como un cartero o una carretera a sabiendas que te perjudica y encima estás encaminado a problemas cardiovasculares a sabiendas que te perjudica, pues hombre, no puedes vendimiar tumbado, eso está claro, ¿no? La marihuana, lo mismo. La marihuana no mejora la disfunción eréctil, empeora la disfunción eréctil. Tiene los espermas muchísima menos movilidad, tiene menor vida útil los espermas, reduce la concentración de espermatozoides, reduce la producción de espermatozoides. ¿Por qué? Porque genera una disfunción endotelial, actúa alterando la producción de óxido nítrico, que esto es el paso previo a generar una arteriosclerosis. O sea que los que pensáis que todo se arregla con marihuana, la marihuana, los principios activos de la marihuana tienen unos efectos terapéuticos que están aún por explotar y por legalizar el principio activo de la marihuana, pero que también, ojo, que te estropea también algunas cositas. El alcohol, desde luego el alcohol produce una disminución tremenda de testosterona y de hormona de crecimiento. Esto que os pongo aquí se aconseja 2 al día a la semana. Esto lo he sacado de un estudio chino que valoraba el efecto de el alcohol sobre la disfunción eréctil. Entonces recomendaba que para mantener una disfunción eréctil y tener un consumo de alcohol, que eran 2 consumos de una dosis a la semana. Yo realmente, si una persona evidentemente tiene una disfunción eréctil, sabiendo que el alcohol es un elemento que perjudica porque baja la testosterona y la hormona de crecimiento, que no tome nada, que no tome nada. ¿Qué significa esto? ¿Que el alcohol es malo? No, yo sigo reafirmando que un chupito de alcohol, un chato de alcohol al mediodía, pues es cardiosaludable, es bueno para la salud. Pero ojo, esto, y cuando no te perjudica otras cosas. Evidentemente, aunque un chupito o sea, un vasito pequeño de vino de buena calidad, en la comida, sea positivo, una persona con cirrosis o con hepatitis no va a tomar, aunque sea bueno. Lo mismo que digo, una persona con disfunción eréctil no va a tomar ni poco de alcohol. Luego los tóxicos, que estamos viviendo en un mundo totalmente contaminado. Y dentro de lo que es esa contaminación, hay muchos elementos, que hemos hablado muchas veces, que se llaman xenobióticos. Son tóxicos y son elementos tipo bisfenol A, ftalatos del plástico, los PCB de los plásticos, que son muy similares a las hormonas. Y entonces estos xenobióticos, estos tóxicos de los humos, de los pesticidas, de los herbicidas, de los plásticos, de los restos medicamentosos que hay en el agua, que desgraciadamente, como se usan de forma indiscriminada antibióticos y medicamentos y luego se tiran al agua, eso luego entra en la cadena alimentaria del ser humano. Entonces, esos tóxicos y la toxicidad en la que estamos imbuidos, estamos inmersos, unos más, los de ciudades y otros menos los de los pueblecitos, pues eso influye disminuyendo testosterona, alterando los estrógenos, alterando hormona de crecimiento, alterando la oxitocina. Entonces influye con respecto al libido, influye también sobre la disfunción eréctil. Por eso la necesidad de una buena depuración es muy importante. Un dato, la Viagra. Vale, entonces la persona que tiene esa disfunción eréctil dice, hombre, pues ahí la pastilla azul, la pastilla mágica, mira, pues yo no tengo problema porque yo me tomo mi Viagra y funciono como un toro, como un macho ibérico aquí. Pues bien, vale, estadísticamente se está hablando que el 83% del éxito sobre personas que no tienen patología, cuando toman la Viagra funciona muy bien el 83%. Cuando una persona tiene diabetes y toma la Viagra, funciona bien en el 50% de esas personas que tienen diabetes. Y una persona que ha sido operada de próstata, que tiene un problema de próstata serio, cuando toma la Viagra funciona bien solo en el 30% de los prostáticos.
¿no? Claro, eso, vale, es un punto. Pero ¿cuáles son los problemas? La limitación que tiene la Viagra, claro, que no es gratuita la Viagra, que tiene sus efectos secundarios, tiene sus problemas, como son los problemas cardiovasculares que puede producir, el reflujo gastroesofágico, la visión azul, que no es porque la pastilla sea azul, pero si te pone la visión azul es que ves todo azul, dolor de cabeza, aumento de riesgo de cáncer de piel, está constatado en estudios, una sordera brusca y repentina que viene para quedarse. O sea, hay una serie de cositas que antes que usar la Viagra, pues igual es recomendable, rayos, mantener un estilo saludable de vida y hacer una recomendación por nuestra parte con nuestros productos para mantener un estilo saludable de vida e intentar paliar parte de las patologías que se puede generar con un mal hábito de vida. ¿Qué ayudas podemos tener para la libido? ¿Qué ayudas? En primer lugar, siempre acabamos hablando de lo mismo. Calidad de vida, hábitos saludables y dieta mediterránea. Es que no hay otra. En medicina es que no hay otra. Todo es lo mismo. Meteros en la cabeza que todo es lo mismo. Somos lo que hacemos, somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Y la salud no depende de que venga un señor con una varita mágica a pegarnos en la cabeza. Es que depende de lo que nosotros hagamos con nuestra vida. Y la salud es lo que nosotros hemos hecho con nuestra vida a lo largo de un montón de años. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la... Aquí se nos ha metido un acento. En la libido. Primero, la alimentación. Una alimentación rica en frutas, en verduras, previene la enfermedad cardiovascular y facilita la vida sexual por todo lo que hemos estado desarrollando. Una dieta mediterránea. Y dentro de una dieta mediterránea, intentar tomar alimentos ricos en nitratos. ¿Por qué? Porque el nitrato es el precursor del óxido nítrico. Que el óxido nítrico que se produce en el endotelio vascular, en este caso de la arteria central de los cuerpos cavernosos, es lo que facilita el flujo sanguíneo al pene. Entonces, claro, por mucho que tomamos nitratos, veis que todo es una cadena de salud. Se precisa una buena microbiota oral para la que se transforme el nitrato en óxido nítrico. Daros cuenta cómo está todo relacionado. Perdón, cómo la salud es la integración de todo lo que hagamos bien. Claro, si tú te hartas de tomar alimentos ricos en nitratos, pero no tienes una microflora oral correcta, te van a valer de nada ese aporte de alimentos ricos en nitrato. Entonces, se supone que una persona que tenga una buena microbiota del aparato digestivo va a tener también una microbiota oral. Y dos elementos fundamentales para tener una microbiota oral es, primero, no usar colutorios agresivos. ¿Os acordáis de lo que hablamos en el último webinario, ¿no? De los colutorios que nosotros tenemos. Usar elementos que ayuden a tener una buena flora oral, como la pasta de dientes que tenemos en LR, que es un prebiótico para que se desarrollen las bacterias que están de forma beneficiosa en la microbiota oral, y desde luego no fumar, porque el tabaco machaca toda la microbiota oral. Alimentos ricos en nitratos. Ahí tenéis remolacha, las hortalizas de hoja como la espinaca, la rúcula, lechuga, el ajo, la cebolla, el puerro, chocolate negro porque tiene anticoagulantes que ayudan en la vasodilatación, tiene antioxidantes, flavonoides, principios antiinflamatorios, los cítricos en conjunto porque tienen mucha vitamina C que ayudan en la absorción de los nitratos. La granada es un elemento muy importante que nos aporta nitratos. Fijaros, la granada. Hay un estudio que nos habla que tomando durante un mes un vaso de zumo de granada al día, hay un 47% de mejora de la disfunción eréctil, que se dice pronto. Nueces y semillas que hablo de almendras, de anacardos, porque son ricas en arginina que aumentan la producción del óxido nítrico. O sea, tenemos alimentos que están a nuestro alcance dentro de una dieta mediterránea que nos va a ayudar con esto. Grasas buenas, es muy importante. ¿Por qué? Porque a menor consumo de grasa, menor nivel de testosterona. Pero no tenemos que meter una grasa mala, tenemos que meter una grasa de calidad. Una grasa que venga de los huevos de gallinas camperas, de aguacates, de frutos secos, de aceite de oliva, de pescado azul. O en su defecto, un buen complemento de omega 3 como el que tenemos nosotros, balanceado omega 3, omega 6, además con los betaglucanos de la avena, que viene de una pesca ecológica y sostenible en mar abierto. Sobre todo cuando tomamos alimentos ecológicos, o sea, cuando tomemos alimentos que sean alimentos ecológicos. ¿Por qué? Porque en la grasa
se depositan los disruptores endocrinos, los xenobióticos que hemos hablado antes, los tóxicos. Entonces, claro, si son alimentos ecológicos, van a ser pobres en xenobióticos, pobres en disruptores endocrinos, ¿me entendéis? Vamos a acumular menos porquerías, vamos a enriquecer nuestro organismo. El café es muy importante para la disfunción eréctil. Aquí os pongo un estudio que nos habla de que 2 tazas de café al día hay un 42% menos de riesgo de disfunción eréctil. ¿Dónde tenemos nosotros cafeína? Pues tenemos en el MindMaster. Ya hemos dicho que además la cafeína que tenemos en el MindMaster es una cafeína que se absorbe de forma más lenta y está más mantenida en el tiempo que la cafeína del café. Mejora el flujo sanguíneo al pene. Entonces, el MindMaster, sin tener que acudir a una Viagra, pues nos puede funcionar en un momento dado como una Viagra. Antes de mantener relaciones sexuales en una persona tal, o bien tomarlo todos los días por la mañana, o bien antes de mantener, oye, pues me voy a tomar un plus, tomar media horita antes o 3/4 de hora antes de mantener relaciones sexuales, me tomo un MindMaster Strength. Eso es una cosa que nunca habíamos hablado del MindMaster Strength, que es otra funcionalidad que nos puede tener, aparte de la actividad deportiva, de la resistencia física, del estímulo anímico y tal, ahí tenemos el MindMaster Strength, ¿no? Nueces de Brasil. ¿Por qué? Porque nos aporta selenio. El selenio es muy importante para la función sexual, pero ojo, aquí siempre hay que poner freno. 5 gramos de nueces de Brasil tienen 95 microgramos de selenio. El tope que se suele recomendar en varón son 70 microgramos de selenio por ingesta al día. Entonces, bueno, normalmente la gente no toma nueces de Brasil, pero que tengáis un poquito de cuidado para no excederos, ¿no? ¿Dónde tenemos una fuente equilibrada de selenio? Que es muy raro encontrar selenio, ¿eh? Tiene los crustáceos, las vísceras, pero hoy en día, ¿quién come vísceras? ¿Quién come de forma regular crustáceos para tener un aporte de selenio adecuado? ¿Quién toma nueces de Brasil habitualmente para tener una fuente adecuada de selenio para actuar sobre la función sexual? Pues muy poca gente, pero ahí tenemos nosotros, por ejemplo, el aloe vera Inmune Plus, que no solo vale para el sistema inmunitario, que sí, sino que también como nos aporta selenio y como nos aporta zinc, otro mineral que es fundamental, aparte para el sistema inmunitario, para la función sexual, pues tenemos un aporte mantenido que podemos ayudarnos para tener esos 2 elementos nutricionales que son fundamentales para esa función sexual, según nos avalan todos los estudios que estudian este mecanismo, ¿no? Ayuno intermitente, otro elemento muy importante a tener en cuenta. Yo siempre digo que el ayuno intermitente ahora está muy de moda. Entonces, ¿el ayuno intermitente qué es? Mirad, como 8 horas al día y descanso 16 horas al día. Por ejemplo, yo como al mediodía y no tomo nada en 16 horas hasta la mañana siguiente. No ceno hasta el desayuno, son las horas de la noche y las horas de dormir. Son 16 horas de descanso y luego desayuno y como al mediodía. Eso es de una forma muy resumida, ¿no? Ayuno intermitente, que es modalidad 16-8. ¿Por qué? Porque supone un ahorro energético. Entonces, cuando nosotros ahorramos energía en el proceso digestivo, nuestro cuerpo, ese excedente energético tiende a reparar, la reparación orgánica. Entonces, ¿a qué va a tender en un organismo que está machacado? Pues va a normalizar fundamentalmente la función hepática, que es la gran máquina depuradora. Aumenta la detoxicación hepática y aumenta la producción hormonal. Por eso, el ayuno intermitente aumenta la producción de testosterona y de hormona de crecimiento que influye directamente en la disfunción eréctil en el varón y en el estímulo del libido. El ejercicio, más de lo mismo. O el ejercicio, no, como es lógico, una persona que está todo el día sentada, pues el organismo deja de producir hormonas para mantener la musculatura firme. Entonces dependemos de tener una testosterona que influye en la producción de tono muscular. Entonces, claro, el organismo siempre tiende a la ley del mínimo esfuerzo, a ahorrar. Entonces, en la medida que nosotros hagamos ejercicio, vamos a aumentar la producción de testosterona y hormonas que actúan sobre la función muscular y sobre la función sexual. Pero ojo, no vayamos al otro extremo. El deporte extenuante, porque tenemos el efecto contrario. Disminuye la testosterona y disminuye el cortisol. ¿Cómo podemos valorar si nos estamos excediendo en la práctica del deporte? Si es negativo para nosotros. Primero, porque cuando tú haces deporte no duermes bien por la noche. No hablo un día que hagas deporte y no duermas, sino que regularmente te impide el dormir por la noche. Estamos haciendo más deporte del que nos corresponde para nuestra capacidad.
Dolores musculares tras el entrenamiento, ¿vale? Es cierto que podéis producir agujetas, pero si esas agujetas son siempre y todos los días cuando hacemos deporte, malo. El cuerpo se habitúa. Las agujetas son al principio cuando no estás habituado, pero luego se habitúa. Problemas de recuperación muscular, más de lo mismo, ¿no? Es normal cuando empiezas a hacer una actividad deportiva y más si aumentas un poquito de intensidad, que luego te cueste un poquito. Pero si una vez que estás habituado siempre te cuesta recuperar la musculatura, ojo, estamos bajando testosterona y estamos aumentando cortisol. Y desde luego cuando disminuye la fuerza y disminuye el rendimiento es que nos estamos quemando, que estamos haciendo un burnout con el deporte, que tenemos que bajar el pistón porque si no vamos a tener, en vez de un estímulo de la libido y de la disfunción eréctil, vamos a tener lo contrario, un empeoramiento, ¿no? Y luego hay un tema muy importante que es el fortalecimiento del periné, porque tened en cuenta que la parte inferior del vientre hay unos 3 capas musculares, la musculatura perineal, que tiene la función de mantener todo el bajo vientre. Es una musculatura fortísima que está muy imbricada, entonces se tiende a atrofiar y se tiende a quedar rígida y con dificultad de movimiento. Entonces los ejercicios de Kegel aumenta mucho la elasticidad y la movilidad de la musculatura perineal. Entonces, como los ejercicios de Kegel sabéis que actúan el mantenimiento de relaciones sexuales de forma regular. ¿Por qué? Porque la función sexual, la función del pene en el varón, actúa como todos los órganos. Un órgano que no lo trabajas se atrofia y se forma tejido cicatrizal en el pene. Y cada vez vas a tener más dificultades en mantener una función sexual activa adecuada a la edad que te corresponde tener. Entonces, que ojo, a mayor flacidez del pene, por los motivos que sean, más va a costar recuperar esa función eréctil del pene, ¿no? Ejercicios del periné. Y dormir. El dormir, como no, podía sacarlo, que está muy relacionado con el campo emocional, está muy relacionado con la depresión, con el estrés, con la ansiedad, pero lo que sí hablan los estudios es que cuando hay un mal sueño, cuando se duerme mal, hay una mala recuperación, hay una disminución de la testosterona, hay una disminución de la producción de testosterona. Y nosotros tenemos un arma de primer orden, tanto para el campo emocional, para el estrés, para la ansiedad, para el sueño, como es el Night Master, que actúa de forma magistral cuando tomas por la noche un sobrecito al día. La falta de libido en la mujer es un tema que os quería nombrar también. El hombre, mirad, el hombre es siempre, en todos los aspectos, el hombre es más simple. Siempre, siempre. Eso que dice que el hombre no sabe hacer 2 cosas a la vez, pues es verdad. Que sepáis que es verdad. El varón es más tarugote en ese sentido. La mujer es mucho más hábil en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pero en el tema de la sexualidad, el hombre es más complicado físicamente. Y habéis visto que hay mecanismos que están imbricados en la erección del pene, el tema neurológico, el tema nervioso, el tema vascular, el tema hormonal. Hay mucha implicación en el varón, ¿no? Que se busca la erección, que tiene que haber libido, que tiene tal cual. En cambio, la mujer, en ese sentido, es más sencilla, pero más complicada. Es anatómicamente más sencilla, pero luego, por otro lado, es más complicada. ¿Por qué? Porque en la mujer es sistema nervioso, sistema nervioso, sistema nervioso y porras, más sistema nervioso. Entonces, hay una serie de condicionantes que igual te modulan ese sistema nervioso y además tenéis que tener en cuenta que nosotros somos animales, que venimos a procrearnos, que venimos a mantener la especie, rayos. Entonces, una vez que has criado, que pues muchas veces se pierde ese estímulo sexual de una forma natural. Una vez que se pierde el enamoramiento, se pierde el estímulo sexual. Y eso es muy patente en las señoras. Y más cuando encima tenemos un tipo de educación moral y religiosa que, bueno, sé que nos han dado, pero que te ha marcado toda una vida. Y te está limitando. Y aunque tú lo racionalices, pero te cuesta eso que tienes metido. Tienes que hacer un trabajo muy personal. O etapas como el posparto, etapas como la menopausia, o si no se siente en la mujer, que muchas veces, claro, se generan unos círculos viciosos. Es decir, mira, oye, yo voy a mantener relaciones sexuales con mi pareja chico o chica, me da igual, ¿no? Pero no tengo mucho placer. Me cuesta llegar al orgasmo. Me estoy esforzando, pero no llego. Con lo cual tengo un gasto porque me canso y es que no me compensa. Entonces, cada vez vas a tener menos ganas porque no llegas y cada vez te cuesta más y cada vez se te hace más montaña.
experiencias sexuales traumáticas, molestias físicas, que esto entronca con el punto anterior, ¿no? Se genera un círculo vicioso, o sea, yo no lubrico bien porque no tengo libido acentuado, porque no estoy excitada, no lubrico bien, en la penetración, por ejemplo, o el varón o con artefactos en la penetración, pues oye, me irrita la vagina, entonces me encuentro más molestias, rayos, pues cada vez me apetece menos, ¿no? Y entonces cada vez hay más problema para solucionar esto, ¿no? O cuando tienes con tu pareja problemas de intimidad y de comunicación sexual con tu pareja. O sea que, aunque estéis viviendo juntos, muchas veces no se habla de lo interesante de lo que se tiene que hablar. Igual, pues te da corte, aunque parezca mentira, pero igual te da corte decir a tu pareja, yo quiero que me hagas esto, y quiero que me toques aquí, y que me hagas esto así, así, así. Y sobre todo, cuando la pareja es un varón, la mujer tiene que tener en cuenta que los varones, lo que hemos dicho, que somos muy talugos, que igual son unos maestros en la relación sexual, pero los varones somos muy talugotes, que nos tienes que decir lo que tenemos que hacer. Porque yo, que esto os lo hablo mucho en la consulta con muchas personas, que igual el problema no es una falta de libido, sino una falta de cómo hacer y cómo satisfacer a tu pareja. Y no se sabe cómo satisfacer porque o bien a la pareja le da corte decírtelo o a ti te da corte escucharlo, ¿no? La rutina es lo peor para el libido es la rutina. Por eso cuando dicen un cambio de toro, un cambio de vaca, joder, pues rayos, pues es verdad. Si no hay un problema físico, la disfunción eréctil, pues mejora la disfunción eréctil. Pero claro, si tú tienes un compromiso de vida con una pareja y no quieres romper ese compromiso de vida, pues entonces tendrás que inventarte y tendrás que romper esa rutina. El estrés, la ansiedad, el bajo estado de ánimos, eso en la mujer, problemas cotidianos de pareja sin resolver. Es decir, ¿cómo voy a acostar con esta niña o con este niño? Perdón. ¿Qué ganas tengo yo de mantener relaciones con esta niña o con este niño cuando estamos a broncas en la casa porque no plancha o que deja de planchar, porque no me hace la comida, porque me llega tarde, porque no me tiene contenta, porque no me hace un masaje en la planta del pie cuando estoy por la noche relajada? ¿Me entendéis? Son esas tonterías, que son tonterías, pero que al final se hace una montaña de una sumación de muchas tonterías, ¿no? Y luego, aparte de eso, que para la mujer, aunque parezca mentira, para la mujer el concepto del sexo no es vital. Para el varón brutural, animal, bruto, es vital. La mujer no es vital, la mujer es más emocional, es más anímica y más emocional que sexo, ¿no? Luego ya sé que estáis muchas desproticando que no es así, pero bueno, es lo que hay, lo que creo que hay. Y la mujer, la menopausia, una cosa que nosotros podemos paliar bastante bien con la menopausia, pues mira, ahí tenemos nuestro Phyto-Woman, porque en la menopausia hay una variación irregular de testosterona, andrógenos, progesterona, una falta de lubricación, sequedad, inflamación vaginal, lo que hemos comentado, ¿no? Pues entonces el Phyto-Woman siempre nos va a ayudar un poco a paliar este problema. Y ya entronco con la ayuda del R, que ya habéis vislumbrado por dónde van las ayudas que nosotros vamos a hacer el consejo. O sea, habéis visto cómo funciona el líbido, cómo funciona la disfunción eréctil en el varón, qué es bueno, qué es malo para esa libido y qué podemos dar consejo. Pues eso, el consejo se desprende de lo que hemos estado hablando, ¿no? La Phyto-Woman, para cuando tenemos la mujer menopáusica o perimenopáusica, con ese déficit estrogénico, eso nos regula el déficit estrogénico y va a actuar favoreciendo tanto física como psíquicamente el mantenimiento de las relaciones. El aloe vera inmune plus, ¿por qué? Por el aporte de zinc y el aporte de selenio, que son dos minerales que son importantes. Aparte del sistema inmunitario, es muy importante para la función sexual, tanto la actividad sexual como la fecundidad, para el mantenimiento de la reproducción. El calostro, que últimamente con tanto inmune plus lo tenemos olvidado. El calostro potencia la hormona de crecimiento. Precisamente el calostro más de una vez ha estado en el candelero como posibilidad de que sea doping. ¿Por qué? Porque para los deportistas de alto rendimiento, que con poquito les ayuda mucho, pues el calostro puede ser un factor diferencial para tener unas marcas determinadas. ¿Por qué? Porque el calostro estimula la producción de hormona de crecimiento. Tened en cuenta que ¿cuándo se da el calostro? En los 3 primeros días del bebé. Ese es el calostro. Entonces, el calostro tiene un montón de nutrientes que son cañón, pero aparte tiene estimuladores de la hormona de crecimiento, que es lo que hace que el crío haga boom para arriba, entre otras cosas, ¿no? Por eso, rayos,
esto nos puede ayudar a la disfunción eréctil cuando hay una carencia de hormona de crecimiento. Sobre la testosterona no podemos actuar, pero sobre la hormona de crecimiento sí. El omega 3, el aloe vera sibera actúan sobre la circulación. El aloe vera sibera es nuestro aloe circulatorio, bebible, y el omega 3 dando elasticidad a las arterias, disminuyendo los triglicéridos, disminuyendo el colesterol y mejorando toda la función vascular y neurológica a nivel emocional y a nivel del sistema nervioso periférico, el omega 3, para la función sexual, ¿no? La termoloción, una cosa muy curiosa. Mirad, no hemos dicho que cuando hay un problema circulatorio de bajo vientre, oye, pues no hay flujo suficiente. Pues si nosotros intentamos, no siempre funciona, pero puede ayudar, es otra pequeña ayuda, sin tocar los órganos genitales, en lo que es el bajo vientre y en la parte interior de las ingles, un buen masaje con la termoloción que estimule el riego, que notes que se pone esa zona, ojo, sin tocar la zona genital, que te vas a acordar de mí, de la termoloción y del R. En esa zona, pues entonces, rayos, vas a fluir más riego sanguíneo y vas a tener más facilidad de que esas arterias se vayan dilatando y coger movilidad de esas arterias y desatrofiar ese pene que está atrofiado, ¿no? Por mayor flujo sanguíneo. Es una ayuda más. El plan 28 días, insisto, lo primero para corregir obesidad, que tenemos ahí una cosa que funciona dando salud, previniendo patologías. El Night Master, actuando sobre campo emocional porque tiene safranal, o sea, tiene azafrán, tiene triptófano, nos aporta nutrientes, nos aporta vitaminas que actúan, antioxidantes que actúan sobre campo emocional y sobre el sueño, sobre estrés, sobre ansiedad y sobre sueño actúan. Entonces van a actuar de forma determinante también sobre la función sexual. Evidentemente, una cosa muy tonta que cae por su propio peso. Mira, tú has pasado una mala noche, te levantas agotado, lo único que te apetece es mantener relaciones con tu pareja. Te levantas descansado, pletórico y contento, oye, pues si se pone a tiro igual, ¿me entiendes? Eso es. El Mind Master verde, Mind Master rojo, Mind Master Extreme. Ya os he dicho cómo funciona el Mind Master Extreme. El Mind Master verde y el Mind Master rojo, pues son reguladores del tono vital en una persona, tanto física como anímicamente también. Entonces, una persona que esté decaída, que esté tristona, que le cueste, pues igual este pequeño plus que supone el Mind Master verde o rojo, dependiendo de la situación de cada uno, pues igual ese pequeño plus que hace que empieces a funcionar en todos los aspectos, tanto mujer como varón, ¿no? Y por último he puesto el Pro Balance y el T-Figo Active, por lo que he comentado al principio. Si nosotros tenemos un organismo sano, un organismo en condiciones, si tenemos un organismo depurado, limpio, con todas las funciones orgánicas en condiciones, pues evidentemente funcionará mejor a todos los niveles, incluyendo tanto la libido como la disfunción eréctil, ¿no? Entonces, claro, nosotros, ¿qué tenemos como depurativo? Tenemos todo lo que es aloe vera, bebible es depurativo. El aloe vera es un gran depurativo que actúa sobre función hepática. El T-Figo Active es un gran drenador, sobre todo actuando en hígado, pero en mayor medida sobre la función renal depurativa. Y el Pro Balance es un alcalinizador, es un antioxidante, nos van a neutralizar los tóxicos en el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, ya depende, cada uno va a tocar lo que, dependiendo de la necesidad de cada persona, por eso no hay una regla mágica para una disfunción eréctil, ¿no? Por eso me ha gustado hacer este desarrollo, porque así vosotros os podéis posicionar con el consejo que vais a dar a una persona y decir, oye, ¿qué tiene tal? Le doy esto, ¿qué tiene? ¿Cuál? Le doy esto, ¿no? Veis que el abanico de acción que tenemos de consejo es muy importante, es muy amplio. Ahora bien, va a depender de la capacidad que tengamos de personalizar. Sobre todo, con tranquilidad, porque esto no te va a dar efectos secundarios. Si se aconseja, son productos que no tienen una concentración que nos pueda dar una toxicidad ni una interacción medicamentosa, y lo único que vamos a conseguir es beneficio a medio y largo plazo, ¿eh? A ver qué más hay por aquí. Miguel, estas son las ofertas que quería comentarlas. Ah, muy bien. Tú me dices cuándo paso, Jesús. Vale. Pues nada, desde el laboratorio también queremos hacer una ayuda extra a todo lo que ha dicho Miguel, que por cierto ha sido fantástico el webinario, Miguel. Gracias, artista.
Y nada, entonces pasamos a la siguiente diapositiva para ver las ofertas para ayudaros a todos los productos que ha hablado Miguel, casi todos, están con algún tipo de oferta, ¿vale? Tenemos 3 exclusivos del webinario, que son el MindMaster Stream con un descuento de más del 25%, el Super Omega 3, que también está con un descuento de más del 25%, y el Nightmaster, que como ha dicho Miguel, es necesario descansar, la verdad, para estar también a tono y a tope en nuestra actividad sexual. Y para recordaros también que en el catálogo de septiembre tenemos esas ofertas del pack de Inmune Plus con regalo de gel concentrado, del Sibera también con regalo de gel concentrado y el estupendo set de calostro de 3 botes de calostro, que es un 3x2. A todo esto, Miguel, una cosa, referido al Super Omega. Hay una Sí. diapositiva en la parte 25 que salía la imagen del Reishi, pero era Super Omega, ¿vale? Creo que te estás refiriendo al Super Omega. Ah, ¿Vale? no me he dado cuenta. No, simplemente lo aviso para los socios, si luego hacen un repaso, que sepan que en la diapositiva 25 que aparece Reishi se está refiriendo Miguel al Super Omega. Sí, sí, es el Super Omega, quería poner, sí, Super Omega. Y luego la siguiente diapositiva, Miguel, para recordar que también en el catálogo de septiembre tenemos un descuento de hasta más del 15% en los productos de Body Mission, de Figuactive. Y que el set Woman Phytoactive, si te llevas 3, tiene un descuento del 10% en comparación de si te llevas solo un botecito, ¿vale? Todos estos precios que veis aquí son exclusivos para socios. Son precios para socios de LR. Por lo tanto, si no eres socio de LR y quieres tener estos fantásticos descuentos, ¿a qué estás esperando? Contacta también con la persona que te ha recomendado ver este webinario para ver de qué manera conseguir estos fantásticos precios. Entonces, Miguel, ahora vamos a pasar, si quieres, a las preguntas. Perfecto. Tenemos 15 minutitos. Vale, 15 minutitos, pasamos a las preguntas. Perfecto. Y vamos a empezar con una de Katia, que creo que se quedó en el tintero la semana pasada. No, hace 2 semanas, perdón. Que dice, por favor, doctor, un joven de casi 14 años, mide unos 75, pesa 105 kilos, ha engordado 30 kilos desde que toma Risperdal. Cuando se enoja no se controla mucho y puede ponerse también un poco violento. Siente un poco de fobia en la escuela, se siente insegura, incapaz y también se siente culpable por el divorcio y los problemas de sus padres. ¿Cómo se le podría ayudar? ¿Qué productos se le podría aconsejar que pudieran ayudarle desde LR? Mira, eso es un problema importante, es un problema importante y es un problema para tratarlo por la edad que tiene, por el futuro que tiene esa persona, que tiene todo por delante, para tratarlo en primer lugar, con un psiquiatra, un psicólogo, psicóloga o psiquiatra, ¿no? Tomando el Risperdal es normal que aumente tanto de peso, aumenta peso, el Risperdal aumenta peso, pero puntualmente le puede actuar terapéuticamente quitando determinadas manías que se le han podido meter y esa actitud violenta también. Eso, el Risperdal va orientado a eso, un poquito a los brotes psicóticos y tal, que por otra parte podía ser perfectamente justificado en la situación que ha vivido, ¿no? Cada persona es un mundo y depende cómo la viva él, pues puede tener una justificación. Se le puede ayudar sin perjudicar en lo que me estás comentando. Yo ahí, más que en el peso, que es muy importante, yo pondría el acento más en el sistema nervioso, ¿no? Para que con la prescripción del psiquiatra o la psiquiatra que le esté llevando pueda coadyuvar, pueda ayudar. Por ejemplo, un Vitactive, el Vitactive en cantidad de 10 mililitros al día, el omega 3 y un Nightmaster por la noche le podría ayudar. Nightmaster ya no es porque dormir o no dormir, ¿no? Sino por lo que os he comentado antes, que también actúa sobre estrés, sobre ansiedad, sobre las fases que te ves desbordado, ¿no? Entonces, estos 3 elementos podrían ser compatibles, por supuesto, con Risperdal. Siempre es importante si decide tomar esto, que su psiquiatra o su psiquiatra sea consciente que lo está tomando, que está tomando con el Risperdal, pero eso puede ser un elemento de ayuda.
Y luego cuando se vaya bajando el risperidone, pues igual pues se podía plantear que esté más estable, que esté más estabilizado, pues igual un plan 28 días, oye, porque es que la salud con esa edad se le puede cercenar por tanto sobrepeso. Perfecto, Miguel. Vamos a otra pregunta. Voy a dejar un segundo. Hay dos preguntas portuguesas, para alguna cosa no entiendo bien, así que voy a esperar un momento que se me abra el traductor y vamos mientras con una española. ¿Qué se le puede recomendar a una mujer de 40 años que su periodo menstrual es irregular? Prácticamente no menstrua. Ella desea quedarse embarazada. Mira, aunque te parezca un contrasentido, yo ahí le metía el Phytowoman. Aunque estamos hablando del Phytowoman, que es para el tema de la retirada del periodo, porque son fitoestrógenos, pues bien, esa situación puede estar también mediada por una alteración de los estrógenos. Entonces, yo le metería el Phytowoman tomando una pastilla a la mañana, una al mediodía, y yo le aconsejaría el omega 3. Muy importante el omega 3. Eso le puede ayudar. El omega 3, 3 comprimidos al día. Eso puede ser un elemento que le va a ayudar a intentar regular ese ciclo menstrual, y eso evidentemente le va a aumentar la capacidad y la probabilidad de quedarse embarazada. Eso sería compatible en un principio con cualquier otro tipo de medicación. No va a notar el resultado, no es el milagro de los panes. No va a ser tomar Phytowoman y me embarazo por arte de magia. Primero tiene que regular el periodo, con lo cual va a tener que tomar el Phytowoman y el omega 3 2-3 meses. Y con el agravante de que se puede encontrar que el primer periodo le siga viniendo irregular. Y además que sea hasta doloroso. No hay problema. Eso está controlado. El segundo le vendrá bien y el tercero le vendrá bien. Pruébalo y me comentas. Aconséjale ese y me lo comentas a ver qué tal. Muy bien. Otra pregunta, Miguel. Nos dicen, ¿qué se puede recomendar a una persona con diabetes? Hombre, siempre depende si es diabetes tipo 1, si es diabetes tipo 2. Evidentemente, si es diabetes tipo 1, lo primero es la insulina, que eso ya la tendrá puesta, la tendrá fresquita, habrá estado en el endocrino, en medicina interna y ya la tiene puesta, ¿no? Ahí poco más podemos hacer. Cuando es diabetes tipo 2, sí, posiblemente ya esté diagnosticado, esté tratado por su médico, le habrá puesto las pastillas por boca. Entonces, lo primero que le tenemos que aconsejar es perder peso. Eso es lo primero. Porque el mayor porcentaje de diabéticos tipo 2 tienen sobrepeso. Entonces ya sin saber, yo te aconsejaría, seguramente esta persona será de ese gran porcentaje que tiene sobrepeso y por eso tiene diabetes tipo 2, influye determinantemente el sobrepeso en diabetes tipo 2. Entonces nuestro plan 28 días es perfectamente compatible con diabéticos. Entonces puede hacer el plan 28 días, ese plan 28 días le va a bajar la necesidad de diabetes en la medida, de medicación en la medida que va bajando el peso y va aumentando, va disminuyendo la resistencia a la insulina. Por eso es importante que su médico de cabecera sepa que está haciendo un plan de alimentación para perder peso, para que le vaya regulando los niveles de las pastillas para esto. Eso yo, el primer consejo que te daría. Otro un poquito más light, más suave, que le puede ayudar, es el tema de una aloe vera, tomar el aloe vera, el melocotón en este caso, junto con el reishi. Son dos elementos que le va a ayudar un poquito a bajar el azúcar, no forma tan espectacular como el plan 28 días y también tener un poquito, saber que le puede bajar un poco el requerimiento de pastillas vía oral, con lo cual es necesario que se vaya haciendo periódicamente los niveles de insulina para ver cómo está encajando. Perdona, Miguel. Otra pregunta es, ¿qué puedo recomendarle a una mujer que sufre de hipertensión y de problemas gastrointestinales? Hombre, la hipertensión y gastrointestinales van por sitios diferentes, ¿no? Lo primero, que tenga un tratamiento, por supuesto, que no dudo que lo tendrá de su doctor o su doctora de cabecera. Entonces, nosotros podemos ayudar en las cifras de tensión tanto con el MindMaster rojo como con el omega 3 e incluso el reishi. El reishi, omega 3 y MindMaster rojo son tres elementos que pueden ayudarle en el problema de tensión, pero no solo porque actúan sobre la tensión, sino que también van a actuar sobre el sistema nervioso que puede influir en que tenga esa tensión más o menos alta, ¿no? Siempre importante tomarse la tensión periódicamente,
porque, hombre, imagínate que encaja como un guante lo que le estamos recomendando y empiezan a bajar las cifras de tensión. Entonces su doctor tendrá que regular un poco las cifras o sea, las pastillas que tomara para la tensión. Y los problemas gastrointestinales es bien sencillo. Eso, llevar un tipo de alimentación alcalina, que hemos hablado muchas veces sobre el tipo de alimentación alcalina, tipo mediterránea pero alcalina. Aparte de eso, podemos recomendar una aloe vera miel junto con un Pro-12. O mejor, incluso más completo que la aloe vera miel, fíjate, porque lleva jengibre, yo quizás te recomendaría el aloe vera Immune Plus, por la presencia de jengibre, que va a actuar sobre todo en la función digestiva. El Pro-12 es importante al principio entrar tres comprimidos al día y luego ir bajando conforme vaya regulando esa función digestiva, bajar a 2 y bajar a 1. E incluso se puede ayudar, le va a ayudar bastante después de hacer las digestiones, es el cha o el té Figuacti, que lo tome después de las 3 ingestas principales, que también le va a ayudar. Muy bien, Miguel. Otra pregunta también en portugués, que creo que he conseguido más o menos descifrarla. Buenas tardes. ¿Se le puede recomendar a un niño de 8 años que tenga ganglios inflamados en la zona de la ingle y los testículos aún no hayan descendido? ¿Qué se le puede recomendar? Yo creo que es la pregunta. No, eso con los testículos no descendidos tiene que ir al urólogo o al pediatra ya. Tenía que haber ido ayer, no mañana. Tenía que haber ido ayer. ¿Por qué? Porque los testículos no descendidos puede generar un problema de infertilidad. Eso, lo primero es control por el pediatra o por el urólogo. Los testículos que se meten en la cavidad abdominal puede ser sinónimo de infertilidad de mayor. Entonces, el primer consejo que podemos dar a ese niño es acudir al urólogo, tener controlado estos testículos, ¿vale? Una vez que esos testículos, vale, oye, me puedes decir, no, el pediatra lo sabe, le está controlando, le está viendo cada mes, cada 2 meses, o el urólogo le está valorando, entonces sí que podemos dar un consejo. Pero primero, tener eso identificado y tratado por el médico. Una vez que esté identificado y tratado por el médico, o está haciendo un seguimiento, para esos ganglios inguinales me está hablando que ha habido infecciones de vías urinarias bajas, con lo cual lo que podemos hacer es un estímulo inmunitario a esos ganglios. ¿Cómo? Por ejemplo, con el Immune Plus. Es un elemento importante que además nos va a venir bien para las vías altas ahora que vamos a entrar en octubre, en el cambio en otoño, tanto el Reishi, que con 8 años puede tomar su pastillita por la mañana, el calostro y el Immune Plus. Son 3 elementos, son muy importantes para el sistema inmunitario en este niño. Con ganglios inflamados sí que puede estar perfectamente indicado, porque si están esos ganglios es que ha habido infecciones de la zona donde están los ganglios inflamados. En este caso va a ser la zona urogenital, ¿no? Pero siempre control del testículo en ascensor por su médico o su médica o su pediatra o su pediatra. Bien, otra pregunta también en portugués. Bueno, hay 2 seguidas de hernia discal. La primera, para la hernia discal L4, L5, ¿qué debo recomendar? Hombre, para eso, una vez que está hecho el mal físico, yo lo primero que te recomendaría es masaje friegas con la termoloción y el MSM al 50%, friegas en toda la zona lumbar, donde tenga el dolor que va a tener, evidentemente se le va a irradiar un poquito hacia cachetes, una buena friega 3 veces al día en esa zona. Ya verá cómo nota primero frío, luego nota calor, y eso le va a ayudar bastante para controlar el dolor y para descontracturar, ¿no? Pero luego, por otro lado, para tratar desde dentro que le puede ayudar, yo te recomendaría el VitaActiv, pero a dosis mínima de 10 mililitros al día, el omega 3 como componente antiinflamatorio, y luego también puede ser interesante el aloe vera Freon. ¿Por qué? Porque aporta colágeno y nos está aportando condensato, sulfato de glucosamina, que es interesante para toda la estructura osteoligamentosa de la zona que tiene afectada. Esos elementos le pueden ayudar. Muy bien. La otra de hernia discal es de Elsa, que nos dice: buenas tardes, doctor. Le favorece el haberse quitado la barba. Ah, muchas gracias. Yo mañana voy a Barcelona a grabar unos vídeos y digo, bueno, por lo menos que salga más joven en esos vídeos, me cachi la mano, que no salga como un abuelito. Y luego me dice también: quería preguntarle para una chica con hernia discal en C5 o C6, ¿qué se le podría recomendar para ayudarle? Sí, un poco lo mismo. D5 es lo mismo, pero esta hernia está en zona dorsal,
en la parte media de la espalda, la otra en la zona baja. Pero es lo mismo, el mismo consejo que he dado yo para... Hombre, si tienen peso ambos, el lumbar y el dorsal, si tienen peso, quitar peso. ¿Por qué? Porque la columna vertebral es la que está aguantando la caída de peso de todo el cuerpo. Entonces, a menor peso, menos carga sobre las vértebras. Eso es muy importante también, ¿eh? Pero el mismo consejo. Vale. Otra pregunta de Noemí que nos dice, una mujer de 33 años con sequedad vaginal desde que tuvo a su hija, ya tiene cerca de 4 años con dolores en relaciones sexuales y el apetito sexual pues muy bajo. ¿Qué aconsejaría? Muchas gracias. Mira, yo intentaría, sin estar específicamente indicado, pero yo intentaría el Phytowoman. Yo entraría con el Phytowoman y el omega 3 a ver si fuese un problema de desequilibrio estrogénico, entonces eso nos puede equilibrar el nivel de estrógenos. Y luego hay una cosa que no es muy ortodoxa, porque no está indicado para esto, pero le puede ayudar. No es muy ortodoxa, pero le puede ayudar. Y es el gel concentrado en la zona del introito vaginal, pues puede ayudarnos también. El ponerse en la zona del introito a modo de humectante, a modo de pomada humectante, entonces eso previo e incluso su pareja, que o bien incluso preservativo para que tenga menos fricción, o bien, oye, que coja el pene y se embadurne con concentrado, el gel concentrado. Y a mí me han comentado socios y socias que lo han utilizado que les ha ido bien en ese aspecto, ¿no? No es muy ortodoxo, no es la indicación, pero bueno, yo te hablo un poco lo que me han ido transmitiendo otras personas que les ha ido bien. Muy bien, vamos con una última pregunta de aquí de Zoom y pasamos también a las dos últimas en Facebook. Muy bien. ¿Vale? De Zoom aquí la última es de Cristóbal, que nos dice, hola doctor, una persona con sobrepeso y 2 nefrotomía bilateral con 40 años, ¿qué le recomendaría? Yo imagino que se refiere, bueno, a bajar el peso, ¿sí? O no sé si es referido a este webinario. Imagino que sí. Hombre, son problemas mayores, ¿eh? Yo, claro, evidentemente no te puedo decir otra cosa, es el plan 28 días, porque eso para el tema renal le va a ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Porque, claro, le estamos quitando carga laboral al riñón y esos riñones ya están tocados, por eso así es bilateral la nefrostomía, ¿no? Entonces yo, el plan 28 días a saco. Y perder peso y perder peso. Es que es lo mejor que puedes hacer. Porque otro consejo le puedes hacer, el aloe vera sibera también le puede ayudar, el tema del omega 3 le puede ayudar, el té figuatí yo lo evitaría en el plan 28 días, porque igual le puede esforzar mucho la función renal con un exceso de diuresis, pero quédate con eso, plan 28 días sin el chá figuactiv, sin el té figuactiv, y la otra posibilidad el omega 3, el aloe vera sibera. Muy bien, Miguel. Vamos ahora con una de Facebook. Sí. Se llama Elvira y nos pregunta, si eres propensa a los pólipos intestinales, ¿qué se puede tomar para poder prevenirlos? Muchas gracias. Mira, lo primero, alimentación. Alimentación, una dieta mediterránea cuando menos. Siendo de corte alcalino, mejor. Y si es tipo doctor Signalet, que hemos hablado muchas veces aquí, mejor que mejor. Una dieta tipo doctor Signalet. Míralo, que lo hemos hablado en webinarios y lo puedes encontrar por internet. Que básicamente es quitar lácteos animales, quitar glútenes y quitar carnes rojas y todos los procesados, los elementos procesados, ¿no? Eso para empezar. En segundo lugar, el Fiber Boost. Que tengas una deposición regular, que hagas todos los días mínimo una deposición al día. Y el Fiber Boost no es laxante, no es irritante de mucosa, tiene un efecto de masa, un efecto osmótico, entonces te va a ayudar bastante. Y el Pro 12 es fundamental, Pro 12 empezando no una al día, sino 3 comprimidos al día. Y échate una aloe vera miel, 90 mililitros, 1 o 2 veces al día. Eso, si tú eres capaz de hacer la dieta que te he comentado tipo Signalet,
el Fiderbus, el Pro 12 y el aloe vera miel, estás más que servida para actuar entorpeciendo el desarrollo de esos pólipos cuando menos. Muy bien, vamos con la última pregunta, Miguel, que la verdad es que a mí me ha hecho mucha gracia. No sé si existirá algún producto de LR para eso, pero bueno, yo la pregunto. Nos Sí, dice Gilles que lo que bajó mucho su líbido es la mascarilla, las gafas de sol y demás, porque ahora no vemos la cara de nadie. ¿Hay algún producto para la imaginación? Para la imaginación. Ya, yo imagino que Como no te pongas LR... una mascarilla con forma de pene, no se me ocurre que has perdido. No, pero ahí posiblemente, mira, la pérdida de libido que me comentas igual asociado a la mascarilla, a las gafas y tal, igual es más de campo emocional, igual me estás explicando un tema de campo emocional, o sea que la mascarilla en sí no debería de, pero sí las consecuencias de la mascarilla, ¿no? Entonces, a mí me tiene esto hasta el gorro. Me tiene esto hasta el gorro. Muchas veces no salgo a la calle por no llevar mascarilla. Pero si es de Osasuna, lo dices con mucho orgullo. Oh, sí, eso sí, por supuesto, ya que salgo, por lo menos que sea de Osasuna, me cache la mar. Pero la mascarilla, porras, la verdad es que a muchas personas les aplana, ¿no? Pero es lo que hay, es que hoy es lo que hay, hoy es lo que hay. O bien creas en la mascarilla o no creas en la mascarilla, yo aquí no entro a valorar eso, solo digo la incomodidad de la mascarilla. Eso te puede machacar cualquier líbido, te creo totalmente, ¿no? Entonces, pues ahí lo único, tocar sistema nervioso, tocar campo emocional, ahí poco, nada más específico, ¿no? Nada más específico. Echar imaginación, no hay otra. No hay otra. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Un placer, un placer.